Muy bien, vamos a ver lo que es hoy las funciones vitales de las plantas. Las plantas son organismos que son uno de los, por decirlo así, pilares que fundamentan la vida, que sustentan la vida en el planeta. De hecho, las otras especies que no son plantas eh, tienen que alimentarse una buena parte de ellas. O sea, fíjense que, por ejemplo, tengo un libro ahí, bueno, tengo dos libros de biología bien bonitos y en uno dice que hacen la pregunta, ¿qué fue lo que extinguió a los dinosaurios? La roca que cayó, ¿verdad? De 12 kilómetros, los extinguió. Bueno, leyendo el artículo de investigación, pues dice que no tanto fue así. En un radio de creo que 500 kilómetros parece, sí, obviamente el impacto, la onda de impacto y la radiación, ¿verdad? Porque eso venía prendido en fuego. La radiación que este traía, obviamente en un radio así, este, sí, ¿verdad? Los aniquiló instantáneamente, pero no exterminó todo el planeta, porque no fue en todo el planeta que cayó, fue en una parte, fue en el Golfo de México. ¿Verdad? Ahí entre Belice, Guatemala y México es un anillo que tiene el mapa, entonces ese medio anillo o luna que se mira, ahí ese es el impacto, ¿verdad? Ese es el radio. Entonces, eh, pues la investigación arrojó que lo que verdaderamente mató a los dinosaurios fue el efecto invernadero que se produjo, perdón, sí, ¿verdad? Se cubrió, ¿verdad? La atmósfera y la luz solar era muy poco la que entraba. Entonces, una de las funciones vitales del planeta para las plantas es la fotosíntesis, porque de eso fabrican su alimento. Entonces, al no haber plantas, la mayoría de dinosaurios que eran vegetarianos no encontraron alimento. Estos habían sobrevivido al impacto, pero no encontraron alimento. Las tormentas que comenzaron a caer fueron ácidas y esto comenzó también a contaminar las aguas porque entraron en erupción muchos volcanes, más los que ya estaban. Y el CO2, el dióxido de carbono, tiene eso, que cuando el océano lo absorbe, porque los océanos absorben dióxido de carbono, esa combinación vuelve ácida, ¿verdad? Esa agua. Entonces, ahí tuvimos, ¿verdad? Las verdaderas causas de la extinción masiva de los dinosaurios. Por supuesto, no todos se extinguieron. Lo único que con el paso del tiempo algunos tuvieron que tomar otras adaptaciones. Bueno, vamos a empezar lo que es la función de nutrición. Mira, en la función de nutrición vamos a tener que la planta, hay una absorbe agua y también sales y minerales. ¿Por dónde vamos a tener la absorción? Vamos a tener esa absorción por la raíz, ¿ok? Esas cutículas y, y pelos, esos pelitos de las raíces, ¿verdad? Esos son, digamos, tejido absorbente, ya vimos los tejidos absorbentes, y por ahí va a conducir el agua. Estamos hablando de la raíz, ¿verdad? Ahora, por osmosis, fíjense que la osmosis viene siendo como un filtro. Los riñones tienen osmosis, ¿verdad? Entonces, por filtro por membrana, ¿verdad? Porque la osmosis es una membrana que filtra. Entonces, por osmosis, eh, esta también va a haber absorción de agua. Y pues los factores que van a influir a que la planta, ¿verdad?, absorba agua, va a ser la cantidad de agua retenida en el suelo. Los árboles, fíjense bien que esa es la función de los árboles, retener agua en sus raíces. Ahora, ¿por qué tenemos grandes problemas en El Salvador? Porque es tan pequeño y es tan poblado para que la gente tenga un hábitat, o sea, una casa, necesitamos talar bosques para construir. Ahora, entre más gente hay más sociedad
Y las sociedades van a construir centros comerciales que son los que talan grandes hectáreas de terreno. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando quitas grandes hectáreas, ya no tienes raíces que te vayan a concentrar agua y esas raíces hacen que el agua se infiltre, que la retengan. Ahora, las faldas del volcán, ¿verdad? Hoy han abierto un montón de restaurantes por ahí y residenciales. Ahora, por cumplir el capricho de algunos cuantos, ¿verdad? Que lo pueden hacer, ¿verdad? Porque tienen el dinero de sobra, este, han talado un montón de árboles en cafetales y que el cafeto es un buen retenedor de agua. Entonces, hoy esa agua, ¿sí? Se viene con toda su fuerza, ¿verdad? Hacia abajo, o sea, no se retiene nada. ¿Ok? Entonces, acá no solamente tenemos que ver el punto teórico de la ciencia, sino que también el punto práctico y específicamente del lugar de donde nosotros vivimos. Estamos siendo afectados por eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? Miren, con eso ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Es más fuerte el poder económico que la voluntad que tengamos, ¿verdad? Científicos, educadores, estudiantes sobre la conciencia medioambiental. No podemos hacer nada en esa parte porque no vamos a poder, vamos a demoler esa casa, pues no, de acuerdo, no se puede. Pero, o demolamos un centro comercial, tampoco no se puede, son propiedades ya privadas. Ahora, sí podemos ser mejores ciudadanos, pedir, fíjate bien, ustedes que están pequeños en un futuro, serán ciudadanos, tienen que ser ciudadanos conscientes, reflexivos, no solamente para su conveniencia, ¿verdad? Porque ese es el problema de hoy en día, de los jóvenes que son ciudadanos ya, ¿verdad? Son reflexivos, ¿verdad? Pero solamente son conscientes para su conveniencia. Entonces, um, nosotros tenemos que ser ciudadanos que seamos conscientes para el bien común. Ahora, no toda el agua del suelo está disponible. ¿Por qué? Porque hay agua hay lugares donde es muy árido y no se puede retener agua. Ok. Pues fíjense que vamos a hablar también de algo importante en la planta, que es la fotosíntesis. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono que lo absorbe. ¿Por qué lo absorbe? Sí, porque eso respira. O sea, entra dióxido de carbono. Ahora, si vemos en el diagrama ahí, tenemos que también entra luz solar. Ok. ¿Qué va a salir? Hace el proceso de fotosíntesis. ¿Y qué va a salir? Va a salir vapor de agua. Mire, por eso es importante. Y va a salir oxígeno. O sea, ellos inhalan dióxido de carbono y exhalan O2. Ahora, a través de la fotosíntesis van a producir su propio alimento que se llama savia, ¿verdad? Bruta. Ahora, las raíces, ¿sí? Van a absorber esa agua. Ahora, vámonos ya un poco más, ¿verdad? De lo específico a lo general. Bueno, de lo general a lo específico sería aquí. Ya vimos las generalidades de cómo es el proceso y vamos a lo específico. Entonces, de forma deductiva, porque estamos deduciéndolo, vamos a, fíjense bien, la luz, las hojas captan la luz, ¿sí? Y captan el CO2 a través de las estomas. Y estas células vegetales, así se ven en un microscopio, dentro de estas formas como hexagonales que tenemos acá, vamos a tener las células. La célula va a tener estos organelos, pero solo vamos a hablar de algunos organelos, como por ejemplo el cloroplasto. Acá está el cloroplasto, dentro de ellos tienen los estomas, ¿sí? Y los estomas tienen son como monedas. Estas tilacoides tienen esta estructura orgánica, por cierto, esta cadena, ¿verdad? Es orgánica. Y a esta cadena le vamos a llamar clorofila A. Hay clorofila B, fíjense, y este es el color característico de las plantas, verde. Hay otros colores que las hojas son de colores diferentes, moradas. En otoño, por ejemplo, se ponen anaranjadas, rojas y amarillas. Esas se llaman, esa es por ejemplo, la pérdida
de clorofila. Tenemos xantofilas, carotenoides, es cuando están anaranjadas, xantofilias, cuando por ejemplo estas están ya amarillas. Quiere decir que han perdido propiedad, ¿sí? ¿Verdad? De la clorofila. Luego, ¿cuál es el proceso que va a hacer esta clorofila? Mira, vamos a tener 6 moles de dióxido de carbono uniéndose con 6 moles de agua. Esto es lo que entra. Esto es lo que entra. Más luz. Aquí hay que agregarle la luz en medio, que sería el factor energía más luz. Entonces vamos a cocinar, por decir eso, estas dos, ¿verdad? Las vamos a cocinar o las vamos a hacer reaccionar a través de la energía solar. Y el producto que voy a tener va a ser C6H12O6, que es la molécula del azúcar o glucosa, más 6 moles de oxígeno, que va a liberar a la atmósfera, ¿sí? Porque eso inhala, ¿sí? Perdón, eso exhala. Eso sería el proceso de fotosíntesis. Hay dos tipos de fotosíntesis, ¿sí? Está la fase clara y la fase oscura, pero por el momento no vamos a llegar hasta ahí, no vamos a ver eso, solo vamos a tocar ese punto. ¿Qué va a absorber el agua? Dijimos, bueno, sales y agua. Minerales, va a también transportar por el xilema, va a transportar a lo largo de toda la raíz, de todo el tallo hasta llegar a las hojas. Muy bien. Tenemos el transporte lateral, fíjense que cómo lo hace. ¿Sí? Tenemos los pasos de agua, los pasos de sales, aposplática, sin plástica. Entonces, estas son las vías, las formas. Esto es cómo lo hace, cómo los transporta. Ok. Y el paso de agua sale, es verdad, desde la célula hasta la raíz. Intercambio de gases. Pues fíjense que en el caso de la anterior, creo que les compartía que cuando te llega plaga de gusanos que se comen la raíz, ya no puede hacer eso, ¿verdad? De transportar sales y minerales por la raíz y agua. Entonces la planta muere. Ok. Estomas. Bueno, el intercambio de gases. Ya hablamos de los gases que va a intercambiar, que son, por ejemplo, CO2, que es lo que respira la planta, y, y exhala, ¿sí? O2. Las lenticelas van a ser lo que vemos, por ejemplo, en las ramitas o en los troncos. Son unas protuberancias blancas y por ahí está también intercambiando gases. Ok, la transpiración. La transpiración en las plantas va a ser la pérdida de vapor de agua a través de los estomas. Los estomas van a ser como los poros en nosotros. Ok, la transpiración tiene una flecha hacia arriba que quiere decir que desprende gas. Recuerden en química lo que vimos, ¿verdad? La luz, la temperatura, la velocidad del viento, la humedad relativamente del aire. Estos van a ser factores que van a influir en la transpiración de la planta. La transpiración hacia abajo, o sea, el precipitado. Factores intrínsecos de la planta como capa gruesa, de la cutina, hojas verticales, número de estomas, superficie foliar, caída de las hojas. Esto también va a influir, ¿verdad? O sea, la flecha hacia abajo quiere decir que se precipita o cae. Función, bueno, sin función, pérdida de agua, mantenimiento de flujo de nutrientes, refrigeración de la planta. Ok. Ahora vamos a ver el transporte en la planta. Bueno, vamos a trasplantar a través del xilema y floema, ¿sí? Y bueno, esto ya lo vamos a pasar porque ya lo hemos visto. Esta es la forma, mira, del xilema, ¿sí? Ya a través de imágenes de microscopio. Esta es la otra forma, ¿sí? Del xilema para que veas las cavidades donde se va a transportar la savia, la presión, la capilaridad. Capilaridad es tubería.
energía metabólica. La energía metabólica tiene que ver con la fotosíntesis, cómo se va produciendo savia, la cantidad que se va produciendo, la tensión, la cohesión. Estos son términos físicos que se aplican a biología, que también las hay, que también es aplicable, ¿verdad? Tensión y cohesión. Ahora, el transporte en el floema, vamos a ver que ¿verdad? Esta imagen quiero mostrarte. Estos tejidos son bastante huecos, por decirlo así. Es como que tengamos un bambú, ¿sí? Cuando estoy haciendo esta presentación vi esta imagen y me recordó a un bambú. Es como que ver un bambú y es verlo, ponerlo de ejemplo, ¿sí? Los bambús retienen agua, pero al mismo tiempo esa agua se va filtrando, ¿verdad? Es una especie de ósmosis. Bien, las plantas excretan, tienen excreciones. Fíjense que, ¿por qué, por ejemplo, en los animales? Bueno, vemos la orina, el sudor, las heces. Y hay animales que las heces van junto a la orina, como por ejemplo las aves. Acá tenemos que es poco desarrollada, carecen de un auténtico sistema excretor. Las plantas no tienen un órgano definido para excretar. La excreción, por ejemplo, se va a ir al desgaste en las hojas, por eso que van perdiendo eh, clorofila y las hojas van cambiando de color, por ejemplo, en nuestro país, que bota las hojas es ahí por diciembre. Entonces, en esa época que bota hojas amarillas, rojas, café ya, es porque ahí va parte de la excreción y se va gastando químicamente, ¿verdad? La fotosíntesis. La baja tasa metabólica, por ejemplo, no tienen muchos desechos, fíjense. Estos no, las plantas, eh, por eso pueden durar mucho tiempo. Algunos árboles han durado muchos cientos de años porque no tienen tanto desecho. Lo otro es de que en su cáscara, los árboles, la corteza de los árboles, eso es desecho, eso sí es desecho, ¿verdad? También ahí podemos ver que hay desecho. Algunos productos son utilizados en procesos anabólicos. Sí, bueno, acuérdense que, bueno, el anabolismo está relacionado al metabolismo. El metabolismo es como transformar las sustancias que ingresan a un sistema como alimento y disminuirlas en compuestos que puedan ser más aprovechados. Eso es anabolismo. ¿Ya? Y la planta, pues es azúcar que genera ella misma, la sabe aprovechar. No siempre salen al exterior. Acúmulo en vacuolas o espacios intercelulares. Si se acumulan en las vacuolas, esas son pequeñas bolsas en la célula, o sea, en su organelo, ¿verdad? Que se llama vacuola, y se van acumulando. Tejidos secretores que fabrican y excretan o almacenan los productos finales de su metabolismo. Estamos hablando de, por ejemplo, en un árbol, la corteza del árbol. Ok, ¿qué sustancias, por ejemplo, secretan? Sí. Bueno, hay sustancias olorosas como los aceites, el néctar, esa es una secreción, ¿sí? La resina y el látex. Por ejemplo, el caucho también. El caucho le dan utilidad, bastante utilidad. Vamos a la penúltima función, la función de relación. Mira, las plantas tienen hormonas con las que van a, por ejemplo, a atraer a otras plantas. O sea, las plantas no se pueden mover, pero sí van a disponerse para poderse reproducir. A eso se le llama fitohormonas. Ahora los tropismos, vamos a tener tropismos negativos, positivos. Negativo, la planta se aleja. Positivo, la planta se acerca al estímulo. ¿Cuáles son esos tropismos? Fototropismo, la planta se acerca o se mueve hacia donde está la luz. ¿Sí? Geotropismo, la planta, ¿verdad? Cae por gravedad. Si la tienes en una maceta, aunque no sea de colgar, esta va a buscar, ¿verdad? El suelo, es por la gravedad, geotropismo. Tigmotropismo, este estímulo es de enrollarse o aferrarse,
¿verdad? Esto podemos hablar de las enredaderas. Y el hidrotropismo que buscará el agua, ¿sí? Ok, este sería un tropismo positivo. Ok. Un tropismo negativo, fíjense, es que cuando tú la quieres tocar, esta se cierra. Sí, ok. Ahora, la última función de reproducción, vamos a tener que hay plantas que son asexuales, perdón, y hay plantas que son sexuales. Estas asexuales no tienen gametos. Los gametos son las células reproductoras. Por ejemplo, en los machos es el espermatozoide y en las hembras, ¿verdad? Son los óvulos. En el hombre, en el hombre también son el gameto masculino es el espermatozoide y en la mujer va a ser también los óvulos. Pero en las plantas, en este tipo de plantas asexuales no tienen estos gametos. De un solo individuo se separa una unidad productora. Estos individuos, fíjense que pueden tener esa capacidad del mismo individuo, ¿verdad? Tienen las dos cosas, macho y hembra. Tienen una gran cantidad de descendientes y ya les voy a explicar por qué. Sus hijos son idénticos a su progenitor. No existen combinaciones genéticas. No pueden haber, por ejemplo, híbridos. Es por esto, miren, es porque son por métodos de esporulación y gemación. Estos son como polvos que se van esparciendo en todo el ambiente, ¿verdad? Entonces vamos a ver en paredes, en barrancos, los vamos a ver porque nadie los ha plantado ahí, sino que el viento se llevó, ¿verdad? Las esporas y estas se fueron a fertilizar. Los de reproducción sexual van a participar dos células o dos gametos de dos progenitores, menos, ¿verdad? Es menos rápida, cuesta más porque debemos de esperar a que crezca la semilla, todo el proceso de germinación de una semilla. Produce menor número de descendientes, combinación de genes, esta podemos cruzar, ¿sí? Podemos cruzar semillas de frijoles de colores, perdón, de maíz de colores, frijoles de tipos de tamaño, bueno, y así. Provoca variabilidad genética, es por eso porque los podemos cruzar, los descendientes no son genéticamente idénticos. Bueno, las unisexuales, las plantas pueden ser unisexuales, a eso les vamos a llamar dioicas, ¿sí? Y pueden ser monoicas o hermafroditas. Que hermafrodita quiere decir que ella misma tiene los dos géneros. Unisexuales es que solamente tienen un género y necesitan, por ejemplo, para reproducirse de abejas o mariposas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? De una sexual, ¿sí? De una sexual. Tenemos un ejemplo de una sexual y pues a eso le vamos a llamar ciclo diploide, ¿verdad? Perdón, diploaplonte. Entonces tenemos, miren, la semillita y todo el ciclo que conlleva, ¿sí? Los gametos. Esto es sexual. Y por último vamos a tener una asexual, que es un helecho o una cola de ardilla, como le llamamos. En la parte de atrás tiene el polvito, las esporas, ¿sí? O las, en este caso es esporas, aquí va el ciclo. Atrás de la hoja están esas esporas y estas el viento se las lleva. Bueno, muy bien, vamos a llegar